Hola, buen día. Buenos días, ingeniero. Bueno, continuaremos con el tema. ¿En qué parte estábamos, por favor, de la anterior clase? Creo que ya vimos esta parte, ¿no? Hola. No se ve, ingeniero. Bueno, yo no veo. No sé qué pasa. No ve nada. Y no se ve. Claro, no, es lo que pasa es que yo tengo que presentar el... Lo veo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? No amplíe. Hola, ¿pueden ver ahora? Buenos días, ingeniero. Sí se ve. Ahí. Ya se ve ya. Ya, gracias. No puedo ampliar, ¿no? Ahí se ve mucho mejor, ingeniero. ¿Ahí está bien? Sí. Sí, ingeniero. Ya, gracias. No me obedece. Quiero ampliarla.
Ahora se ve. Hola, buen día. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. Sí, estaban como ahora se ve, ¿no? Ya, ¿en qué parte quedamos, por favor? A ver, estoy confundido con otro grupo. No, en capítulo 3, ¿no? Ya. En el, esto ya vimos, ¿no? Nos quedamos en un ejemplo de esfuerzo cortante. Aquí quedamos, ¿no? Ya vimos el tema 2. No, ingeniero, nos está mostrando de suelos 1. Nosotros somos de suelo 2. Ah, qué seguro. Ya tiene razón. La disculpa. Sí. Me confundí con solo uno. Estamos aquí, ¿no? El esfuerzo de corte, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver habíamos visto toda la figura y vamos a ver ahora cómo se hace el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión confinada. Bien definido, también esto. Bueno, haremos lo siguiente. Para determinar el esfuerzo de corte se pueden utilizar diferentes ensayos, ¿no? Por ejemplo, uno por el aparato de corte directo inventado por Arthur Casagrande, por la prueba de compresión triaxial, en el caso de las arcillas y también en suelos granulares, ¿no? También hay ensayos triaxiales que pueden ser en muestras pequeñas, también en muestras gigantes. Al final vamos a ver eso. Después tenemos el ensayo del SPT, que es una forma de determinar justamente los esfuerzos de corte. El CPT también, que ya vimos. Y por la prueba de penetrómetro de bolsillo, que es un aparato pequeño que vamos a ver enseguida. Y por la capacidad de soporte California, que se llama CBR. En inglés es California Bearing Rating, capacidad de soporte del suelo. Y por el ensayo de carga sobre placa. Estas serían las pruebas para poder determinar la resistencia al esfuerzo de corte. Entonces vamos a mencionar la prueba de corte directo. Esta prueba se realiza mediante el aparato ideado por Casagrande. Casagrande es un ingeniero que ha inventado justamente este aparato. Y es un ensayo relativamente fácil de realizar, pero se puede hacer un aparato de corte que sea, digamos, analógico o también digital. Entonces ustedes en la universidad tienen el digital. Lógicamente que eso es un aparato muy sensible para poder hacer el ensayo, entonces hay que saberlo utilizar. Más que todo eso se hace cuando tenemos
suelos consolidados, drenados. Ahora, el corte directo de analógico es mucho más rápido, más simple de manejar, lógicamente, pero no nos da la resistencia en función del, perdón, el esfuerzo de corte en función del tiempo, que es la ventaja que tiene el ensayo digital, ¿no? que tiene en la U. Pero para aprender siempre es conveniente primeramente usar el aparato que sea analógico. Entonces, el ensayo de corte nos da un envolvente equivalente al círculo de Moore, haciendo variar la carga vertical con la carga horizontal. Eso ya vamos a ver. Es este aparato, es el ensayo de corte analógico. Como ven, tiene un aparato acá, que es de la base, y lógicamente una pesa acá. El aparato consiste básicamente en lo siguiente. Tenemos aquí una caja de corte que está separada horizontalmente. Y luego, abajo tiene una piedra porosa, y encima también tiene una piedra porosa, y al medio se coloca el suelo, el cual vamos al ensayo. Y tenemos deformímetros que medimos la deformación vertical cuando aplicamos la carga con esto, con esta pesa que se coloca acá, se hace variar la carga vertical. Y el esfuerzo horizontal será con esta. Aquí tenemos ¿cómo lo podemos llamar? Un engranaje que da una velocidad continua con esta manivela. Y aquí tenemos un anillo de carga llamado probing ring, que es un anillo bien sencillo que se deforma y tiene un deformímetro adentro. Entonces, con eso, viendo en una tabla que ya está calibrada de este anillo, vamos viendo las cargas con las cuales se aplica la carga horizontal. Y la deformación horizontal estamos midiendo con este tensómetro. Entonces, resumen, ¿qué hacemos? Medimos la carga vertical y la carga horizontal. Y también medimos la deformación vertical y la deformación horizontal. Entonces, en estos casos podemos hacer suelos consolidados, drenados. O sea, cuando hacemos el ensayo analógico hacemos lo siguiente. Si queremos, va a depender cómo va a funcionar la carga, la estructura, ¿no es cierto? Si tienen cargas permanentes. Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo cargamos con esto. Primero se pone en equilibrio. Aquí tiene, fíjense, una contrapesa. Esto es para poner en equilibrio. Tiene que estar tocando sí la muestra, pero no está ejerciendo ninguna presión. Entonces, con esto se equilibra, con esta con esta contrapesa, se equilibra la fuerza. Y luego aplicamos la carga y empezamos a controlar el tiempo. Aplicamos la carga y estamos midiendo con el tensómetro cuánto se está deformando el suelo al aplicar la carga. Eso vamos a medir hasta que se produzca completamente la consolidación, es decir, el asentamiento del suelo. Una vez que se produce ese asentamiento del suelo, aplicamos la carga horizontal con esta carga. Lógicamente, el incremento de la carga horizontal también es una cierta velocidad, que dicen las normas, hasta que se produzca la falla. Ahora, tomamos otra muestra similar, colocamos otra muestra, hacemos lo mismo, pero con mayor incremento de carga. Aumentamos la carga vertical y hacemos el mismo proceso. Hacemos que se deforme completamente y luego aplicamos la carga. Sucesivamente hacemos unos 4 puntos aproximadamente, ¿no? O si quieren podemos hacer más. Entonces, depende del tiempo y del tipo de suelo. En los suelos granulares la deformación es rápida. En cambio, en suelos arcillosos la deformación es muy lenta. Entonces, una vez que tenemos esto, nos va a dar esta curva. Este tau que ven aquí es la carga horizontal. Aplicada con esto, dividido entre el área de la caja de corte, nos da este tau. Y la carga vertical nos da esta carga que estamos colocando con esta pesa, dividido entre la caja de corte, nos da este signo. Entonces, esta es la carga normal que estamos cargando. Entonces, hacemos variar esto, así, y también varía esto. Entonces, con eso, nos va a permitir hacer esta recta. Cuando está bien hecho, casi todos los puntos que vamos variando son colineales. Pero si hay una pequeña variación, se interpola esta curva. Por eso siempre es conveniente, por lo menos hacer 4 o 5 ensayos. El valor que esté más alejado se lo anula. Los valores próximos se interpola esta recta.
Entonces, cuando este valor nos corta aquí, en este eje, ese es el valor de la cohesión, esto de aquí. Y el ángulo de fricción interna es la pendiente de esta recta, que esta en realidad es equivalente al círculo de Moore, la envolvente del círculo de Moore. Entonces, con este ensayo estamos obteniendo el ángulo de fricción interna y la cohesión. Lógicamente que hay algunas fórmulas empíricas, aquí tengo algunas, pero eso es muy poco aplicable, pero a veces nos sirve, nos saca de apuros, por ejemplo. El ángulo de fricción interna va a ser 25 más 0.15 de CR, que es CR con capacidades relativas, que tenemos una tabla en suelo 1, ya le di una tablita, que en función del número de golpes se calcula la compacidad relativa. Eso nos da el ángulo de fricción interna. Esto para suelos granulares con más del 5% de arena fina y limo. Ahora esta ecuación también 30 más 0.15 por C sub R. El C sub R, vuelvo a repetir, es la compacidad relativa. Entonces, esto es para suelos que tengan menos del 5% de arena fina, o sea, para suelos más gruesos se aplica esta fórmula. Esto es una... Por eso, si tenemos un ensayo de SPT, entonces con SPT encontramos la compacidad relativa. Ese valor de compacidad relativa se lo multiplica por esto y lo sumamos a los 25, es el ángulo de fricción interna. Bien, ahora, entonces esto sería entonces una forma de determinar el esfuerzo de corte. Lógicamente, en algunos casos, cuando se trae, ¿no es cierto?, supongamos que ustedes están sacando una muestra de mayor profundidad y no va a salir las muestras así, si en caso nos sacan las muestras inalteradas con tubo Shelby, a veces se distorsiona, pero suficiente que salga un pedazo y eso se toma la densidad. Una vez que tenga la densidad, entonces pueden calcular el peso del suelo, ¿no es cierto?, porque el gamma ya lo conocen, el gamma multiplicado por el volumen de la caja, de aquí de esta caja, saben qué cantidad de muestras va a entrar. Eso se llaman hacer ensayos con muestras remoldeadas. Entonces voy a llegar a la densidad con la cual está el suelo, lo voy a compactar y voy a obtener especímenes remoldeadas, ¿no es cierto?, con la misma densidad que tenga el suelo. Ahora, si saco muestras inalteradas, entonces voy a hacer un corte y voy a hacer con una cajita especial. Se saca el pedazo, ¿no es cierto?, de las mismas dimensiones de esta caja y hacemos el ensayo de corte directo. En algunos casos, repito, se hace la muestra remoldeada. Lógicamente que siempre va a haber una pequeña variación porque no son tan exactos los datos. Entonces, que varíe con 1 o 2 grados no es mucho la diferencia. Entonces, sería ensayo de corte directo. Ahora tenemos otro ensayo que se llama compresión inconfinada o también llaman ensayo axial, ¿no? O compresión simple también le llaman algunos. Nosotros estamos llamándolo aquí compresión inconfinada. ¿Por qué llamamos inconfinada? Porque justamente aquí está la muestra, no está confinada con nada. Entonces aquí tengo una prensa. Me olvidaba decirle, por ejemplo, el aparato de corte directo aquí, da con esta manivela. No usamos un gato hidráulico porque el gato hidráulico cuando damos el bombazo con la palanca presiona, pero después se acaba, ¿no es cierto? Y otra vez hay que volver a cargar, entonces hay una distorsión de velocidad. Entonces, por eso no es conveniente usar un gato hidráulico. Sino este es una especie de gato, pero con engranaje, para dar la velocidad continua. Porque la velocidad de aplicación de la carga hay que controlar el tiempo. Entonces tiene que ser en forma continua. Con esta manivela se va dando la manija y va cargando en forma continua. Lo mismo aquí se hace, es lo mismo. Aquí también se controla, este es un gato, pero con engranaje. Mediante esta manivela se va girando esto, entonces vamos cargando a una velocidad constante, con un cronómetro. Entonces la preparación de la muestra para hacer este ensayo tiene que ser que la longitud sea 2 veces el diámetro o 2.5 el diámetro. Dentro de esos rangos se trabaja con este espécimen. Entonces, una vez preparado el espécimen que hacemos, colocamos justamente en la base del gato y medimos la deformación que se va produciendo a cada instante de carga.
Y aquí tenemos también una placa metálica y una pequeña bola. Esta bola hace contacto justamente con el pistón del gato, porque este anillo está deformando y está midiendo la deformación, y esa deformación está traducida en carga, en kilos o libras o la unidad que quieran usar. Ya está calibrado este anillo. Este se llama anillo de carga, en inglés lo llaman provincing. Entonces, lógicamente que cada extensómetro, la sensibilidad de este extensómetro está calibrado para cada equipo, pues no hay que quitarlo porque tiene que ser con la misma sensibilidad que se ha calibrado este anillo. Hay mucha gente que a veces, porque le falta el extensómetro, lo pone a otro anillo y distorsiona su calibración. Tiene que tratar de mantenerlo. Entonces, en este caso, lógicamente, vamos a ir cargando axialmente a una velocidad constante también. Pero ¿cómo aplicamos la carga? Fíjense aquí, estamos diciendo. La relación, ¿no es cierto? Si yo aplico esta es una, antes que veamos, este es un torno. Si yo tengo un bloque de tierra, lo pongo a este pequeño torno, lo aprieto con esto y le hago girar. Y luego para girar lo que tengo aquí, una especie de, como lo puedo decir, igual que para tocar un violín, ¿no es cierto? Tienen una cuerda y un arco. Lo mismo se coloca aquí con una pequeña fibra de metal y se va cortando hasta adquirir el diámetro. Entonces este tornito va girando y con el moldeador vamos moldeando y tenemos un espécimen cilíndrico. Algunas veces, si estamos haciendo un SPT a diferentes profundidades, se sacan las muestras con el moldeador inalterado. Bien, entonces, con este aparato vamos a moldear, digamos, o si se obtuvo la muestra inalterada, se corta de tal modo que la altura del espécimen sea mayor o igual a 2.5 o dos veces el diámetro del cilindro. Bueno, cuando estamos haciendo, ¿no es cierto? Lógicamente que el ensayo, digamos, va a producir la deformación unitaria. Delta L, que es cuando se está achicando, cuando estamos aplicando la carga, sobre la altura inicial. Entonces, si tenemos una deformación mayor que el 20%, entonces ese ensayo ya no sirve. Pues no debe sobrepasar del 20%. ¿Por qué? Porque esto se va a ir achicando. Al achicarse, ¿qué va a pasar? Está aumentando el diámetro de este área. Entonces, haciendo esta igualdad de ecuaciones, vamos a llegar a lo siguiente. A partir de P sobre A, pues el P' sobre A'. Es la carga con la cual se produce a cada instante de carga. Y A' también va variando por el achicamiento que se va produciendo, entonces va variando este A'. Entonces, tenemos aquí. Si hacemos, por ejemplo, calculamos, el volumen total del cilindro va a ser igual a cuánto? A sub 0 y L0. Y B', cuando ya estamos aplicando la carga, va a ser lógicamente A' por el incremento, o sea, de longitud inicial, menos la deformación que se produce. Si esto lo igualamos, ¿no es cierto?, vamos a tener el área variando de esta forma. A' sobre A sub 0, 1 menos la relación de vacío. Entonces, este valor de aquí, desplazamos esta ecuación. P' sobre A'. A sub 0, 1 menos C. Con eso se calcula justamente la curva. Bien, entonces, esta curva que se obtiene es la siguiente. Vamos a ver. Esto. Entonces, generalmente se hacen dos ensayos. Uno y el otro. Entonces, aquí está el del esfuerzo de corte donde se produjo la falla, ¿no es cierto? El de la compresión axial. Aquí también se produjo aquí.
Aquí ya se produce la rotura. Eso se llama QSU. Entonces, este QSU no es más que el espécimen, perdón, la carga dividida entre el área del espécimen sobre la prima. Entonces, hacemos un promedio. Esto más esto, la rotura, dividido entre 2, eso nos da el Q promedio. Ese Q promedio lo dividimos entre 2, es el valor de la cohesión. ¿Entienden? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo dos experiencias de la misma muestra. Un ensayo con espécimen 1 y otro ensayo con espécimen 2. Jamás va a ser igual, siempre va a tener una pequeña variación. Estos valores de rotura los sumamos y los dividimos entre 2, estamos sacando la media. Y por tanto es el Q de rotura. Bien, una vez obtenido ese Q de rotura, entonces es el esfuerzo. Ahora, si quieren calcular la tensión admisible, afectan ese Q sub U promedio dividido entre un factor de seguridad. Ya ves, hay entre 2 y 3. Ahora se dividen entre 2, ese es el valor equivalente de la cohesión. Algunos toman 0,6 por Q sub U. Pero para ser más conservador, entonces toman nomás Q sub U por 0,5 o dividido entre 2, que es la milla. Es el valor que se tiene del valor de la cohesión. Bien, entonces, ahora este es un ensayo que estamos haciendo, es un ensayo que estamos haciendo, lectura del volúmetro, o sea, de esto, debes entender. Me estoy refiriendo a esto. Pero estamos midiendo la deformación para cada instante de carga. Aquí está en la tabla, y aquí un ejemplo. Entonces, el referente de unidad, entonces está su equivalente, y vamos calculando un delta L, y aquí estamos delta L sobre L, y aquí calculamos 1 menos la deformación unitaria, y tenemos aquí ya el área corregida. Entonces, esta es carga total sobre la muestra en la columna 12 PR. Entonces, el valor que se obtiene de esta lectura del anillo, vamos obteniendo aquí. Entonces, esta carga obtenida, dividida entre este área, nos da este valor. Es un ensayo de consolidación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, perdón, de ensayo de compresión confinada. Ahora, también algunas veces es conveniente, por ejemplo, si vamos a tomar qué valor de cohesión vamos a obtener. Si no hemos obtenido la muestra inalterada con muestras con teodoro de pared delgada, cuando estamos haciendo el ensayo SPT podemos sacar justamente un espécimen cilíndrico. Va a ser un poco distorsionado porque justamente eso le movimos la cuchara que pesaje tiene un espesor más grueso. Pero a nada es mucho más seguro hacer un ensayo de compresión confinada que tomar de la tabla sino más bajo cualquiera. Entonces, preferible, por eso cuando salen las muestras cilíndricas hay que hacer la prueba de compresión confinada para tener más idea del valor que se está dando de QSU y también de la cohesión. Al momento de romper QSU y dividir entre 2, eso es la cohesión. Eso mismo espécimen que se trae también se hace el ensayo de la violeta, que también es un ensayo de corte, entonces vamos a ver eso. ¿Tienen dudas aquí, jóvenes? ¿No? Ingeniero, una pregunta, ¿este ensayo lo vamos a ver en el laboratorio? Claro, sí. Lo van a ver esto. Ahora, gracias. ¿Por qué uno no debe hacer muy alto el espécimen y muy corto? Lo ideal es que la línea de rotura venga y rompa acá. Porque si yo pongo, ¿no es cierto?, muy corto, entonces la línea de rotura va a pasar justamente por acá. La línea de rotura se va a producir y va a pasar por la base. Y si es muy alta se va a pandear, o sea, va a haber deformación y pandeo. Por eso se limita. ¿No? Si L sobre D es mayor a 3, el espécimen puede actuar como una columna. Hay pandeo. Cuando L sobre D es menor a 2, entonces traslapan. Esta cosa se pueden unir, esta línea de rotura se pueden unir con esto. Entonces, cuando L sobre D es mayor a 2, no hay traslapo de la zona de falla. Pero lo ideal es que se produzca la zona de falla así, o de lo contrario, uno, pero que venga así. Por eso se limita la altura del espécimen en función del diámetro del espécimen.
es importante. Siempre hay que trabajar en un rango de 2 a 2.5 veces el diámetro, la altura del espécimen. Si tiene una deformación más del 20%, repito, eso ya no sirve de pandeo y por tanto no es válido el ensayo. ¿Alguna pregunta? El corte directo me lo van a hacer. Lamentablemente el corte directo, que era analógico, se lo transfirieron al Politécnico. ¿Por qué no reclaman y lo vuelvan a rescatar? Ese equipo, no sé por qué lo han transferido. Para aprender es con método analógico. El que ustedes tienen es digital, es bastante sensible y no van a poder manipular todos, van a tener que mirarnos. Pero la interpretación es la misma. Bien. Ahora, como decía, el ensayo de compresión confinada, le decía, esta bolita que se pone encima de una placa, aquí se pone una piedra porosa, aquí una piedra porosa, para que, si estoy apretando esta, entonces el agua ingresa a esta piedra porosa en ambos lados. Y esta es la muestra con la cual estamos queriendo determinar el Kusugum. Y esta bolita se pone aquí para que la carga no sea excéntrica. Entonces, aquí esta es la prensa, ¿no es cierto? El pistón de la prensa. Y aquí tiene una placa, una pequeña hendidura aquí para que se mantenga esta bola. Y luego se coloca esto. Entonces, eso garantiza que la carga no sea excéntrica. Esto es el ensayo de compresión inconfinada. Bueno, antes de hablar del ensayo triaxial, vamos a hablar del ensayo de la veleta. Este ensayo de la veleta, llamada también turbane o vane testing. La prueba de la veleta. La veleta es un dispositivo que sirve para medir la resistencia al corte del suelo, ya sean suelos arcillosos o suelos suaves. Este ensayo se puede hacer o muestras inalteradas en laboratorio. Entonces tenemos dos cosas. Una veleta que tiene varillas de extensión, pues si estamos en una perforación, podemos hacer un agujero y medir la resistencia al corte a diferentes profundidades, siempre y cuando no haya agua. Si hay agua ya no podemos hacer sin ensayo. Y de las muestras obtenidas de laboratorio, de campo, podemos hacer con otro pequeñito, ¿no? Porque tiene las aletas cambiables, eso se hace en laboratorio. Entonces podemos medir en ambos casos, tanto en el sitio como en el laboratorio. Eso está aquí. No puse. No sé. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste este ensayo? Son 4 aletas, ¿no es cierto? Es 4 aletas, lógicamente esto es solamente un círculo, ¿no? Para ver que tienen que formar un círculo. No es que tenga el círculo, sino las son aletas libres. Esta aleta de aquí y esta aleta de acá. Pero todas son iguales. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no es cierto? Esta es una distancia R hasta la mitad del radio y este es el diámetro. Las aletas del ensayo de corte es simplemente, repito, no tiene este círculo, sino solamente es cuestión de dibujos, sino que tiene estas aletas, ¿no? Entonces, pero forman un círculo. Entonces, para aplicar esta ecuación, justamente tau, que viene a ser P, este P es el par o momento, ¿no? O sea, está medido en kilogramos centímetros, es un torque. Eso es P, dividido entre pi por D. Pi por D es el diámetro de aquí, de la aleta que forma un círculo. H es la altura de las placas de las placas de la aleta, que es H, entre 2, dividido, más D el diámetro, ¿no es cierto?, que forma este círculo, dividido entre 6. Con eso nos da el valor del esfuerzo de corte. Bien, entonces al final la ecuación queda así. Pi por D al cuadrado
H, que es la altura de la aleta, más, dividido entre 2, más el diámetro de este círculo que forman las aletas, entre 6. Entonces, esto es que le da el equipo, la veleta tiene ya un maneral, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Una escala que al girar está marcándole tantas libras por pulgada o kilos por centímetro, y es un torque. Se mide con el aparato este. Esto viene de las dimensiones del equipo. Pero resulta que ahora los fabricantes ya le dan ya el valor de este resultado con lo que estamos girando el torquímetro, ¿no es cierto? Pero ya está ahí una escala que le está diciendo tantos kilos por centímetro cuadrado, ya es directo. Entonces, pero básicamente, si ustedes no tienen eso, inclusive pueden hacer un torquímetro agarrando de unas llaves que utilizan los mecánicos del torquímetro para medir justamente la presión de los pernos que colocan al motor. De forma hechiza se puede hacer eso. En La Paz venden eso. Es un torquímetro de mecánico y eso lo ponen suraditamente su aleta y ahí le dan ese valor que estamos viendo aquí, esta ecuación, porque esto tiene en la escala de la llave le va a dar ese P, es un torque. Este D, repito, es el diámetro que va a formar la aleta, que no son 4 aletas. Este D, H es la altura de la aleta, y entre 2, más el diámetro que forma la aleta entre 6. Ya está, esa es la ecuación para calcular el esfuerzo de torque. Es el ensayo de la veleta, el mismo ensayo se llama ensayo de veleta, ensayo de Van-Ness y ensayo de Torbane. Son lo mismo. No se van a confundir, en parte puede ser como Torbane, el otro va a ser Van-Ness o otro va a ser veleta. El mismo ensayo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿este ensayo es para otro tipo de suelo a diferencia del otro? En realidad es el mismo equipo. Generalmente ya en grava no puede hacer esto porque hay equipos para hacer, pero tiene que ser mucho más grande. Pero normalmente se puede utilizar en arenas finas que no tenga grava y en limos y arcillas. Por eso muchas veces cuando se obtienen las muestras con el SPT, le sale el cilindro. Eso se le hace un corte y le puede probar con esto cuánto es la resistencia al esfuerzo de corte para no dar las tensiones tan equivocadamente. Por ejemplo, cuando se hacen, donde se va a cargar cargas muy grandes, hay que verificar, no solamente tomar el criterio del CPT, hay que hacer también el ensayo de CPTU y hacer el ensayo del cono, y también se achaca muestra y se determina el ensayo de Torbane, se hace de compresión confinada, o sea, varias pruebas se hace para hacer coincidir o ver, ¿no es cierto?, cuál es realmente el valor promedio de ese suelo con el cual se va a cargar. No siempre solamente de por ejemplo, en un trabajo que se hizo, lamentablemente no se llegó a construir, era el puerto naviero en Puerto Quijar. Se gastó mucha plata en cuanto al diseño, se hizo una exploración en todo el Pantanal. Se sacaban muestras y teníamos que hacer ensayo de CBR en sitio, el ensayo de la placa, que vamos a ver enseguida también, el ensayo de las muestras con Torbane y el ensayo de compresión confinada. Aparte de eso, el ensayo del SPT. En un solo proyecto, todas esas pruebas se hacen para verificar y ver si realmente se aproximan los valores que estamos adoptando. Cada ensayo, lógicamente, va a ser un poco diferente, pero no pueden estar muy alejados de la realidad. Entonces, el ingeniero proyectista, el calculista pedía eso, hay que darle para que esté seguro de qué valor está adoptando para eso. Por ejemplo, cuando se
diseña este tipo de puertos, no se olviden que hay grandes grúas con enorme peso que descargan justamente de las barcazas o barcos. Entonces tiene que estar bien fundada esa estructura. Lamentablemente se acabó el negocio, pues, como le digo, en nuestro país cambia un gobierno y ya se olvidan del otro, entonces no siguen la línea, porque creen que si continúan con ese proyecto va a ganar más votos el otro partido que hizo el diseño. Hay una mezquindad. Eso no se pierde en nuestra genealogía, digamos así. Somos muy envidiosos. Eso, ¿no? Y al final no se llevó a cabo, solamente se han hecho parte, una cosita que han hecho la empresa, la Central Aguirre y otras cositas, pero no se ha hecho, se pensaba hacer un puerto grande. Y justamente había la intención de que todos los barcos hacia el océano iban a partir de ahí por el Pantanal. Un proyecto bien interesante, que era justamente financiado por el ejército, pero quedó a medias. Bien. Después tenemos el otro caso, que se llama el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Fíjense, se saca la muestra ya sea inalterada, o también puede ser remoldeada, o simplemente hacer la excavación en el sitio, se la plana el lugar, y en diferentes puntos se hinca esta parte que se llama el penetrómetro de bolsillo. Entonces tiene un área determinada y tiene una marca aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se hinca este aparato, penetrómetro de bolsillo, hasta la marca. Y aquí ya tiene una escala. Entonces, al apretar este pistoncito de acá, ¿no es cierto? Y internamente tiene un resorte calibrado. El mismo principio de la romana que ustedes conocen en el mercado. Una escala, ¿no es cierto? Al estirarse le está midiendo la cantidad de kilos. Aquí ya le da directamente kilos por centímetro cuadrado. Esto ya lo han calibrado. Entonces, lo único que uno hace es simplemente apretar este aparato hasta la marquita que tiene aquí, en diferentes puntos. De ahí se saca la media y le da directamente la resistencia última del corte. Eso lo dividimos entre un factor de seguridad, es la tensión admisible del suelo. Es otro modo de verificar. Cuando uno va al campo, se lleva en el bolsillo porque es chiquitito. Y nos sirve para tener una idea de cuánto está midiendo su capacidad de soporte del suelo. Eso se llama penetración de bolsillo. Y no es cualquier cosa esto, porque está justamente basada y fundamentada en la teoría de Terzaghi. Para ti. Bueno, igual aquí tenemos un dibujo, volviendo un poquito atrás, el ensayo de compresión convencional. Fíjense, este es un gato con una manivela, es un gato con engranaje, con una velocidad constante. Aquí se coloca la placa, no es lo que les decía, y la piedra porosa. Y aquí está el cilindro. Aquí igualmente se coloca un disco plástico, o bien se coloca una piedra porosa encima de una plaquita metálica, y luego se coloca una pequeña bolilla aquí para aplicar la carga centrada. Y esto está midiendo la deformación vertical, este tensómetro o deformímetro, como queramos llamarlo, y este está midiendo justamente la deformación del anillo para traducirlo en kilos o libras, para hacer el cálculo del ensayo de Khufu, hasta donde se produce la rotura. Bueno, ¿tienen dudas acá de todos los ensayos que hemos hablado? Ingeniero, el ensayo del penetrómetro, ¿cuándo se lo hace? Porque el otro equipo también se los ocupa, ¿no? Claro, o sea, por eso digo, si usted quiere verificar bien, puede ocupar y sacar una media de los valores que obtiene por diferentes métodos. Si usted quiere hacer esto, ¿no es cierto? Está midiendo ya una resistencia, ¿no es cierto?, a la penetración, que le dan 1 kilo centímetro cuadrado,
También el Torbane puede hacer en este mismo cilindro, puede cortar por acá y hacer una prueba de resistencia al corte. Sirve. Ahora el SPT también, si te ha hecho en el mismo agujero, le va a dar también otro valor. A ver, veremos si se aproximan o no. En su defecto, se suman todas y se toman la media de estos valores. Aparte de eso, hay ensayo justamente, no tenemos tiempo ahorita. Lo que le llamamos el ensayo de placa. Creo que puse este ensayo de placa. Lo veremos esto en la próxima clase, vamos a ver lo que se ve un poquito largo. Entonces, básicamente, el ensayo de placa consiste en que es como ven aquí, el diámetro, el ensayo de... Con esto calculamos, hay para dos situaciones. Uno, para medir módulo de reacción, llamado también el coeficiente de balasto, o módulo de balasto, o también se llama el valor del módulo de elasticidad. Ahora, ¿qué tal? Fíjense acá, este famoso K es vertical, pero también podemos hacer horizontal. Por ejemplo, cuando estamos midiendo, ¿no es cierto?, con el fuerza horizontal, en caso, por ejemplo, de torres, o van a colocar un poste de luz de energía, o como la cree, pero postes grandes que están sometidas a altas presiones. Entonces, ¿hay que estar haciendo? Está justamente trabajando en forma lateral. Entonces, hay que tener el K horizontal. Y el K vertical es debido a la compresión axial, a la compresión. Eso se llama K sub B. Ahorita casi todos los programas que vienen para el asunto del cálculo de fundaciones ya pide este valor, el módulo K. No van a confundir este K con coeficiente de permeabilidad, es otra cosa. Este es el módulo de reacción, o llamada también coeficiente de balasto, módulo de balasto, que es lo mismo. Entonces, básicamente esto consiste en lo siguiente. Si voy a hacer un ensayo dirigido a vías de comunicación, concretamente carreteras, parqueos, aeropuertos, entonces utilizo una placa circular. Si voy a hacer un ensayo dirigido a la fundación de alguna edificación, entonces utilizo una placa cuadrada. Generalmente se utiliza una plaquita cuadrada de 30 por 30. En cambio, para lo que pasa es que la placa, ¿por qué se pone la placa circular para carreteras? El diagrama de presiones que ejerce una rueda justamente es en forma circular, por eso se utiliza la placa circular. Entonces tenemos una placa, que generalmente es la mayor, está de 30 pulgadas, que es 76.20 centímetros. Y se mide justamente acá, esta es una placa grande y encima tiene otra placa, y aquí viene un gato hidráulico con su medidor de carga. Y le está dando directamente en kilos o libras. Pero también se puede utilizar un cilindro hidráulico con una bomba hidráulica. La bomba hidráulica le va a medir ¿qué cosa? Presión, el PSI. Entonces, si usted sabe el área de este gato, simplemente es medir el PSI, ¿no es cierto? Divide entre el área, eso va a ser su equivalente directamente en carga puntual, en carga en kilos o libras. Generalmente se utiliza eso. Casi este gato es muy difícil conseguir. Máximo va a encontrar un gato así preciso hasta 30 toneladas, pero a veces necesita más. Por ejemplo, este mismo gato se utiliza para hacer ensayo de carga en pilotes o cargas en fundaciones, lo que se llama la prueba de carga. Entonces aquí estamos haciendo un ensayo de placa. Entonces, como que esta es una placa grande, que es 76.20 centímetros, y vamos a medir una deformación, cuánto se produce para esto. Que vamos a medir en realidad, vamos a ver, para calcular el K, para la carretera, simplemente 0,7, que es la presión que ejerce, dividida entre la deformación. Esta deformación con la cual se hunde esto. Entonces, eso me va a dar en kilogramos por centímetro cúbico. Entonces,
o también si quieren trabajar en libras, esto igualmente va a ser una presión de 10 libras por pulgada cuadrada dividido entre la deformación del suelo. Entonces, ahora también se puede hacer de la siguiente forma. Yo voy a ponerlo en mi deformación hasta 0.127, que es 0.05 pulgadas, que es este, y la presión que me ejerce. También eso es una forma de calcular el módulo K. Pues yo digo aquí, voy a hacer que el suelo se hunda 0.127 centímetros, que es 0.05 pulgadas. Entonces, ¿cuánto de carga utilicé para hundir eso? Entonces, con ese valor, calculo el módulo K. Esfuerzo, que es la carga que estoy aplicando a la placa, dividido entre esta deformación. Eso me va a dar el módulo K. Bien, entonces, para poder hacer este ensayo, ¿qué se hace primero? Hay que enlazar y poner en la condición desfavorable. Se le echa agua. Entonces, una vez que se echa agua, hay que dejar, lógicamente, que se penetre el agua y luego se enrasa la superficie y se le pone arena fina encima, o en su defecto se puede colocar un poco de cal o estuco. Se lo enrasa bien la superficie para que esté completamente apoyada la placa en toda su superficie. Luego se aplica la carga. Entonces aquí se coloca, esta viga que ven acá, es una viga simplemente para poder colocar los extensómetros. Estamos midiendo la deformación izquierda, derecha. Y uno va atrás. En realidad estamos midiendo 3 deformaciones, izquierda, derecha y centro. Y la media de eso, ¿no es cierto?, bueno, para medir la deformación. No se pone solamente uno, siempre se coloca por lo menos 2, izquierda y derecha. Bien, y con esto estamos midiendo la aplicación de la carga que estoy ejerciendo. Lógicamente que la deformación a la cual está insertada este gato no debe deformarse, no tiene que moverse para nada, tiene que ser una viga completamente rígida. Por eso se utiliza los ensayos por peso de placa, hay que cobrar caro. ¿Por qué? Porque justamente va a tener que alquilar ya sea un tractor o 2 volquetas cargadas para que no se levante, ¿no? Y la deformación vertical no tiene que ocurrir. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de que se hunda esto. Entonces no podemos darnos el lujo de que aquí arriba se deforme, entonces no estaríamos haciendo nada, ¿no? Estamos midiendo mal. Entonces la carga de aquí, la viga que está soportando esta carga, tiene que ser completamente rígida. Entonces, hacer un ensayo, como estamos haciendo de a poco para obtener la curva, entonces vamos a tardar de repente un día, ¿no?, el ensayo. Bueno, ahí tienen que tener en ese caso un tractor parado por nada más colocar este gato todo el día, y eso hay que pagar alquiler. O 2 volquetas cargadas, ¿no es cierto? Y luego se la atraviesa del chasis, ¿no es cierto?, una viga que sea completamente rígida y esto se apoya aquí. Por eso como cuesta obtener esas cargas, entonces el ensayo es caro, entonces la gente, los calculistas ahora solamente toman en base del CBR, que no es lo correcto. Entonces hacen hacer un CBR del suelo y toman ese valor acá. Eso es una curva que nos permite hacer, lógicamente mucho más barato hacer un CBR que tener un trabajo de un día. Imagínense, tienen que pagar el camión para llevar un tractor o 2 camiones cargados, una serie de cosas. Entonces es bastante trabajoso, pero es un dato real. Y voy a poner aquí. Bueno, la curva que me estoy refiriendo, fíjense, este es el valor de la próxima clase, vamos a ver CBR. Esta es una curva del CBR versus el módulo K. Entonces, ¿qué hacemos? Esta curva está hecha a base de CBR, pero justamente aquí es un poquito discordante, ¿no es cierto?, con un CBR, con el valor, digamos, del ensayo de placa. El ensayo de placa estamos esperando una deformación de 0,05 pulgadas. En el CBR se admite 0,05, que está variando en el asunto. Entonces, pero sin embargo, se lo toma como valores válidos para calcular
en función del CBR este valor del módulo K. Pero más simple. Ahora, lógicamente, hay otras curvas en función de la compacidad relativa. Se puede agotar este valor de CBR. ¿Cuánto valor? La compacidad relativa se determina mediante el ensayo del SPT y con eso puede encontrar que ya sea esta curva para suelos finos y esta curva para suelos granulares. En base a esto puede calcular aproximadamente cuánto es su módulo de acción K vertical. Bien. Entonces, ahora, entonces decía que una forma de, entonces el ensayo se va cronometrando, ¿no es cierto?, para midiendo la velocidad constante de cada cierto incremento de carga. También se puede hacer una prueba de esto para viviendas. Entonces, para viviendas, ¿qué hacemos? Cargamos al doble de la presión necesaria, o sea, la carga de servicio con la cual está calculado para cuánto de peso va a soportar ese zapato. Entonces, cuando se hace la prueba, se carga al doble de la carga. Si, digamos, que está soportando 4 kilos centímetros cuadrados, tenemos que cargar a 8 kilos centímetros cuadrados. Con eso se determina el módulo K real y también resiste el suelo, porque es un ensayo real. Pero la desventaja de que este ensayo en fundaciones solamente es válido una vez y medio el diámetro del elemento. En este caso, si estoy usando una placa cuadrada 30 por 30, entonces el valor que estoy obteniendo me va a valer para 30 más 15, 45 centímetros. A los 45 tendría que ser otro ensayo. Por eso siempre cuando se hace el ensayo para fundaciones hay que ir haciendo cada metro a diferentes profundidades. Entonces es bastante moroso hacer un ensayo de placa para viviendas, para edificios. Se va haciendo excavando y luego este gato va abajo. Lógicamente se transfiere a la viga que está arriba, se coloca una viga ya sea con camiones o en su defecto se colocan 2 muertos. O sea, se coloca una viga aquí y luego el muerto se le llama muerto puede ser una viga enterrada de madera o de metal, se va enterrando y de ahí salen unos pernos para justamente sujetar a la viga que está para aplicar la carga. Entonces eso, lógicamente cuando estamos haciendo a veces el muerto se queda enterrado, que no se le puede sacar, solamente se le saca la roca del perno, y no es más, y se pasa a otro lugar. Entonces, pero es un ensayo realmente, ¿cómo le puedo decir? Real, ¿no? Lógicamente, cuando lo hacemos para viviendas, vamos a hacer una curva, digamos, ¿cierto? Para diferentes resistencias, vamos determinando una curva, cómo va. Ahora, si se rompe el suelo, lógicamente que está subiendo la curva, y luego de repente rompe y se baja. El suelo rompe como cualquier elemento. Una vez que alcanzó su capacidad de soporte, se rompe, se va. Hay deformación, pero ya no incrementa más la carga y se produjo la rotura. Entonces, para carreteras se utilizan las mismas herramientas, pero con un poco de criterio diferente. Entonces, estamos determinando el K para estos valores que estamos hablando, fíjense. Donde estamos haciendo que la deformación sea 0,127 centímetros, que equivale a 0,05. En cambio, cuando hacemos la casa, estamos viendo la deformación versus resistencia. Entonces, podemos hacer una curva hasta cargar al doble de la presión esperada. O en su defecto, ¿no es cierto? Si se produce la rotura antes, entonces uno no puede aplicar esa carga por seguridad, va a tener que disminuir o aumentar su área de contacto, en este caso la fundación. Esa es la diferencia entre el ensayo de placa dirigido a viviendas o edificios y otro dirigido a carreteras. En carretera siempre es circular. Bueno, ¿tienen alguna duda, preguntas? Ingeniero, ¿en el CBR se puede usar datos reales o se puede realizar por abaco? Lógicamente, para obtener esta curva, para usar esta curva hay que hacer el CBR. A veces al tanteo ya la gente ya dice, no poner en arena tanto y aproximadamente el CBR es tanto, digamos, por así decir, 10, toma este valor y este es el valor del módulo.
Pues su defecto, si tiene usted ensayo de CBR, dice, perdón, de SPT, dice más o menos cuánto golpe le dio, eso va a dar su compacidad relativa. Con eso entra en una curva y determina su golpe de reacción. Entonces, es muy relativo, por eso, inclusive ya hay tabulados, ¿no es cierto?, de K para cierta cantidad de golpes del SPT en arenas o en arcillas, son diferentes. Entonces, hay abacos de ese tipo y también hay valores. Pero son referenciales, no es real. Lo real es hacer el ensayo. Pero todo pavimento rígido calculan con esto en la alcaldía, en todas partes. No hacen el ensayo de placa. Excepto para chequear algo. Yo he hecho varias veces en Viru, hemos hecho después en Cuarto Anillo y en varios lugares, ¿no? Ahora con la fábrica de Zika que están haciendo también hemos hecho ensayos de placa, como verificación de los valores de K que se está adoptando. Pero la mayoría de la pavimentación que debería tener en ciertas áreas para las sudas antes cuenta su valor de K, no lo hacen, toman simplemente aproximadamente el CBR y le ponen su K. Y eso no es verdad. No debería ser así. Después de K ya lo determinan como de cuando hay un problema recién, piden el ensayo del módulo K. El paciente barato, pero ya cuando ya está ya construido. En varios lugares nosotros hemos hecho ya en zonas construidas con alguna falla para verificar cuánto está su valor de K. Pero eso debía hacerse antes. ¿Alguna pregunta más? Léanlo y la próxima clase ustedes pueden preguntarme la duda que tengan, por favor. Este es un tema bastante importante, el curso de corte. También aquí en este tema no está incluido los ensayos de cargas de pilotos. Vamos a hablar en la próxima clase también de eso. Ahora, ¿se hace la prueba de carga antes de hacer los pilotos o después? Algunas veces los cálculos que hace el calculista se verifica cuánto realmente aguanta un piloto. De repente nos va a permitir disminuir la cantidad de pilotos o en su defecto tengamos que aumentar más. No siempre la fórmula para el cálculo de pilotos es de exacto. Y además el suelo es bien variable. Bueno, en esto quedamos, por favor, la próxima clase. Entramos al CBR, triaxial, y vamos a ampliar un poquito de esto, del módulo K. Entonces, por favor, la próxima clase vamos a tratar de aprovechar al máximo porque son larguitos los temas. ¿Ya? Lean lo que es cómo se hace el Proctor, por favor. Pasen solo uno. Está bien, ingeniero. Bueno, nos quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.